Bienvenidos al podcast número 5 de la temporada 3. Hoy hablaremos sobre la fenomenología. Yo soy el Adán. Guillermo Santos. Marco Ábalos. Y Evelyn Campos. Bueno, la fenomenología es una corriente filosófica que estudia la experiencia subjetiva y la conciencia, es decir, cómo percibimos y damos sentido a la realidad. Se centra en el estudio de los fenómenos tal como parecen en nuestras mentes, sin presuponer nada sobre el mundo exterior. Las principales ideas de la fenomenología, la primera es intencionalidad. La conciencia siempre está dirigida hacia algo. No hay pensamiento sin un objeto. La otra es suspensión del juicio. Para estudiar la experiencia sin prejuicios, debemos dejar de lado nuestras suposiciones sobre la realidad. La tercera es descripción de la experiencia. La fenomenología no busca explicar, sino describir cómo experimentamos el mundo. Am, el impacto, bueno, ahora voy a decir el impacto y las aplicaciones. En la psicología, la fenomenología influyó en terapias centradas de la experiencia subjetiva como la psicología humanista. En la filosofía existencialista ayudó a pensar sobre la libertad, la angustia y la autenticidad. En la ciencia se usa en estudios sobre percepción, conciencia y subjetividad. Origen y fundador. La fenomenología fue fundada por Edmund Husserl a comienzos del siglo XX. Él buscaba un método filosófico que permitiera conocer las cosas tal como se dan, sin interpretaciones externas, partiendo solo de lo que aparece en la conciencia. Su lema fue "a las cosas mismas". A su desarrollo posterior, Martin Heidegger, discípulo de Husserl, dio un giro existencial a la fenomenología. Para él, el objetivo ya no era solo describir fenómenos, sino entender al ser humano. Es decir, nuestra existencia en el mundo, su obra más importante, Ser y Tiempo. Reformuló la fenomenología como una filosofía del ser y de la existencia. Otros pensadores influidos por la fenomenología son Maurice Merleau-Ponty, quien estudió el cuerpo y la percepción, y Jean-Paul Sartre, quien unió el existencialismo, y Emmanuel Levinas, quien la dirigió hacia la ética y la alteridad. No, pues son muchos datos curiosos, pero ya aquí tengo uno que me gustó bastante, ¿no? Que es superar el naturalismo. Se propone ir más allá del enfoque científico naturalista que tiende a reducir las experiencias humanas y datos empíricos, buscando una comprensión más rica y profunda. ¿Qué les parece esa frase o ese concepto? Interesante, ¿no? Profundo, ¿no? Sí. Filosófico también. Claro, claro. Para ustedes, ¿qué es la fenomenología? Para nosotros sería como lo que percibimos, lo que sentimos o lo que vivimos. Sería, sí. Um, yo creo que es el explicar los fenómenos o las cosas desde la experiencia vivida y no intentar comprenderlos desde algo más metodológico, sino entenderlos desde cómo los llegamos a pensar, así simplemente. Ándale, muy buena respuesta, ¿no? Comprender la experiencia tal como se vive desde el punto de vista del sujeto. En lugar de estudiar las cosas desde afuera, se centra en cómo se nos presentan los fenómenos en la conciencia, sin dar por hecho su existencia objetiva. Nos enseña a describir con profundidad lo que sentimos, lo que percibimos y
experimentamos y a suspender juicios previos para acercarnos a la esencia de las cosas tal como aparecen ante nosotros. Esto es lo, esto es lo que convierte una herramienta poderosa no solo en la filosofía, sino también en la psicología, la educación, el arte y otras disciplinas que buscan entender la vivencia humana. Entender la vivencia humana. Yo puedo tomar que esta filosofía es como, es el vivir propio, que es el vivir sin que te digan las experiencias. Es más, tú tienes que vivir las experiencias como para darle la esencia a las cosas, como dices tú, el café caliente. Si alguien te dice, no, pues me tomé si no tú sabes qué es el café, si te está caliente, pues no lo vas a saber hasta que lo toques. Yo que eso es la esencia, pues también de la filosofía, ¿no? Que le da el vivir a las cosas y todo ese show. Estas preguntas tienen que ver con el tema de la fenomenología. Y la primera es, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo percibes el mundo a tu alrededor? Pues a Pues sí, veces, yo siempre, todos los días. vives en una simulación, güey, no te quería decir, güey, pero Ok, la segunda. ¿Crees que todos experimentamos las cosas de la misma manera? no, yo digo que cada quien le da su esencia, ¿no? Como dice, le da cada quien su toque. Ok. O sea, como que cada quien le da significado, ¿no? Ándale, Así es. afirmativo. La tercera, ¿has sentido que una emoción cambia la forma en que ves una situación? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo era la pregunta? ¿Has sentido que una emoción cambia la forma en que ves una situación? ¿Cómo la explicarías? Pues yo creo que no. O bueno, no que yo recuerde. O sea, Al conocer a una persona, ¿no? Traes como una emoción como de envidia, tal vez, y cuando la conoces, pues resulta que es a toda madre y todo ese show. Yo digo que influye ahí las emociones y todo ese show, ¿no? Bueno, digo, Pues, él se refiere, bueno, la pregunta se refiere como al cuando lo vives literal, ¿no? pues por eso, güey, vives tú de esa madre, ¿no? Pues, o sea, cualquier situación, ¿crees que tu emoción cambia la forma en que ves eso? Pues O sí, sea, Bueno, sí, 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 sí. en una entrevista de hasta trabajo, pues lo vas nervioso y todo ese mentalmente. show. que Influye, pues influye. ahora esa está más complicada. ¿Qué crees que significa ver las cosas tal como son y creen que es posible? No, no creo que sea posible. Bueno, ay, güey, es que está rara, ¿no? Pero pues yo les digo que no, o Yo, no sé. yo no entendí la pregunta. O sea, sí entendí, pero no sé, no sé qué responder. O sea, ¿cómo la pregunta? ¿Qué crees, qué crees que significa ver las cosas tal como son y si crees que es posible? Mm, Pues no sé. Creo que está difícil la pregunta. No la entiendo. Pues, o sea, la palabra ver las cosas como son, ¿cómo la entiendes? Es que yo siento que si vemos las cosas desde un punto de vista la vamos a ver diferente, pero ya cambiando el ángulo o ya que nos digan otra cosa, ya como que cambia, como que o no sea, te Ándale, cuadran, serían te refieres, diferentes. te refieres como, o sea, así como ver las cosas, o sea, y no pensar o cómo. O sea, nomás verlas así por verlas. Ajá. Ajá, ver las cosas como son. O sea, por ejemplo, siento que esta frase se puede utilizar mucho como en ver las cosas como en realidad son, o sea, una persona como de verdad es, ¿saben cómo?
o que te hayan dicho una experiencia, pero pues, o que lo estés viendo y no sabes cómo se siente, algo así, pues. Ajá. Pues sí, es eso, ¿no? Pues sí, sí, creo que sí. O sea, me estás diciendo así, si te guías por la primera intuición lo que es, o... No, o sea, sí se podría. Ay, Como, cabrón. Entonces, ¿crees que puedes ver una persona como de verdad es? O sea, No, saber o por sea, completo todo. sin así nomás verla y ya, pues. O sea, Ajá. eso no, no, güey. no. Es como estabas diciendo tú, ¿no? Que, que es como se mira de, ay, pues es que nomás lo miro y me cae mal, pero ya cuando lo conoces ya tienes otro punto de vista de él y es como de, ah, pues es a toda madre, ¿por qué me cae gordo? O porque ya la primera impresión es la que nos gana y dices, ay, ya me cae mal porque, no sé, lo vi y me cayó mal, como así, ¿no? O Ándale. sea, es como, por ejemplo, en el ejemplo de ahí de Evelyn, se refiere como a ver una persona y no pensar nada de ella, ¿no? Ujú. Ajá, pues tu primera impresión, pues, güey. Pues sí, o sea, sí. O sea, yo creo que es posible, así de no, de ver las cosas tal cual como son. O sea, sin, sin pensar así nada en el ejemplo, pues, de la persona. Es un sexto sentido, ¿no? Que nos ubica ya a la ver. No, esa era la última. En conclusión, la fenomenología es una corriente filosófica que se centra en la experiencia directa y consciente de las cosas, tal y como se nos presentan, sin dar por hecho teorías previas o ideas preconcebidas. Fue iniciada por Edmund Husserl a principios del siglo XX. Su idea principal es volver a las cosas mismas, es decir, observar la realidad tal y como la vivimos, sin filtros ni suposiciones. La fenomenología busca entender cómo experimentamos el mundo, cómo se forma el significado en nuestra mente y cómo recibimos lo que se nos rodea. No se trata de estudiar los objetos en sí, sino cómo se nos aparecen en la conciencia. Por eso se enfoca en la subjetividad, pero de una forma rigurosa y reflexiva. Y así culminamos el podcast número 5 Sí, episodio 5 del de la temporada episodio 3. de la temporada 3. Y ya.